La presencia de Dios está aquí, hermanos. No sé si usted lo pueda sentir, si pueda tocar la presencia de Dios, amén. Y si no lo puede tocar es porque nos falta algo más, amén. Gloria a Dios, así como estamos de pie, vamos a ir a una cita bíblica, Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Gloria a Dios. Le quiero decir que usted ha elegido, ha decidido en venir al mejor lugar, amén. Que es donde está la presencia de Dios, es la casa de Dios, amén. Y sean todos bienvenidos, sean todos recibidos con agrado el Señor. Eso es lo que está esperando, que nosotros pongamos esa voluntad de buscarle, de acercarnos a Él, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay, amén, y es galardonador de los que le buscan, amén. Ya llegaron al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 5, amén. En el nombre de Jesús dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Amén. Cierre sus ojos, disponga su corazón, dígale a Dios: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Señor. Quiero, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Quiero, Señor, que quitas todo, Señor, lo que se opone, Señor, para yo sentir tu presencia, para yo, Señor, descansar en ti, Señor. Quiero, Señor, ser esa tierra fértil, Señor, en la cual pueda dar fruto, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Úsame, Señor. Tú has dispuesto, Señor. Tú has permitido en esta hora, Señor, que yo me pueda parar aquí. No para mi gloria, no para, Señor, sentirme mejor, sino para que seas tú glorificado, para someter mi carne, Señor. Aquí estoy, úsame, Dios. Que seas tú haciendo algo extraordinario en esta hora. Hemos sentido tu presencia, Señor. Y yo sé, Señor, que esto no va a parar aquí, sino que, Señor, te vas a mover de una manera especial, Señor, porque tienes algo para nosotros. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor. Sé tú, Señor, tomando tu lugar, Señor, en estos momentos. Aleluya, háblanos, Dios. Háblanos, Señor, y transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso y puede tomar su lugar, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo el libro de los Hechos, amén. El libro de los Hechos habla de una salida del pueblo de Dios hacia algo mejor, amén, con esa intención de tener libertad, con la intención de Éxodo. Vamos a estar viendo el libro de Éxodo desde el capítulo 2, amén. Gloria a Dios que ahora tenemos de igual manera la tecnología, que no solamente se queda aquí esto, sino que es necesario que se predique, que se hable y que la palabra de Dios llegue hasta los más rincones que nosotros no podemos ir tal vez, amén. Gloria a Dios. Nos habla desde el nacimiento de Moisés, cómo Dios desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya tiene un propósito para nosotros, amén. Nosotros que ahora caminamos, que hemos aprendido de Dios, sabemos que todo lo que se mueve no se mueve en casualidades, se mueve con un propósito, amén. Decía mi esposa, pues había un conflicto en el hogar, había un conflicto que podía ir a más allá, a tener más conflicto, a crecer, pero quiero decirle que Dios tenía un propósito especial, y todo aquello que nosotros vemos, que creemos que es para mal, que es para muerte, que es para hacernos sufrir, no, es para que Dios se glorifique, amén. Y esa situación sirvió para que nos unamos más hermanos, más guerreros, para servir a Dios y para atacar al enemigo, amén. ¿Se ha preguntado quién es el enemigo? Amén, el diablo, amén. El diablo es el adversario, es el contrario, amén. Es el opresor. Muchas veces hemos sentido esa opresión, amén. Y quiero decirle, esa opresión viene del enemigo.
Entonces es ahí donde nosotros tenemos que identificar dónde está el enemigo. Hay veces que vemos, sí, que hay contienda, hay desacuerdos, pero quiero decirle que nuestra pelea no es contra nuestro hermano, no es contra nuestro vecino, es contra principados, contra huestes, amén, con cosa espiritual, amén. Y vamos a ir haciendo referencia a esta historia ahora con nuestra vida espiritual, porque de una u otra manera, como el pueblo de Israel estaba esclavizado, así también nosotros antes de conocer a Dios estábamos esclavizados, amén. No con cadenas, no en trabajo como ellos eran sometidos, sino estábamos esclavizados en pecado, estábamos esclavizados en cosas que no nos dejaban tener la libertad, amén. El mundo ha sido nuestro hogar durante mucho tiempo antes de conocer al Señor, amén. De alguna otra manera nos acostumbramos o nos adaptamos a esa vida, a ese mundo en el cual habitábamos, amén. No sé si recuerde, si puede echar un vistazo hacia atrás, cómo era esa vida sin Dios. Vuelvo a decir, yo creo la mayoría de nosotros pues no nacimos en cuna cristiana y aún bueno, sí lo hay, amén, pero hablo de los ya grandes, amén. Y veo claro esa bendición que sí hay jóvenes que nacieron en cuna cristiana con esos principios, amén. Y también es necesario poder entender cómo el mundo simbolizaba en aquel tiempo a Egipto, amén. Era un territorio muy poderoso en el cual de alguna manera Dios llevó a su pueblo a ese lugar, amén. Quiero decirle que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros realicemos tiene consecuencias. Y Dios no fue de que Él hubiera querido que estuviéramos o estuviera el pueblo de Israel en Egipto cautivado, sino que sus actos, sus cosas que realizaban, los llevó a esas consecuencias. Amén. Dios hizo al hombre perfecto. ¿Cuántos lo saben? Amén. Lo hizo perfecto a su semejanza. Dice en Eclesiastés, pero el hombre es el que se complica la vida. El hombre es el que se desvía de ese plan de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender cuál es el plan de Dios, cuál es eso que Dios nos quiere mostrar, eso que Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Amén. Es cierto, vivimos en un mundo que lo vemos pues real, de cierta manera, palpable. Pero quiero decirle que hay un mundo más real, amén, en el cual Dios nos creó a su semejanza, el tener una alma, el poseer un espíritu, amén, y en el cual esa alma va a ser eterna, y esa alma es la que nosotros estamos aquí trabajando, estamos aquí preparándonos para estar un día en ese lugar glorioso a su lado, amén. Pero es necesario pagar un precio, amén. Todos digan un precio. De cierta manera Dios pagó el más grande precio, amén. Pagó ese precio en el cual nosotros estábamos esclavizados. En aquel tiempo se podían comprar esclavos, amén. Y yo creo que Dios nos compró de una manera diferente para que nosotros ahora habitemos en su casa, habitemos en su presencia. Entonces yo no sé si a veces nos queremos nosotros desviar de ese propósito de Dios. Yo quiero decirle, Dios tiene un propósito, Dios ha pagado ese precio y Él quiere que en realidad lleguemos nuevamente a ese propósito que el enemigo nos ha desviado, amén. El propósito era de que vivamos para la alabanza de su gloria. Él nos creó para adorarle, para alabarle, para exaltarle, para habitar en su presencia, amén. Es por eso que hoy lo podemos sentir en esta mañana y podemos sentir cómo se mueve, cómo nos da ese gozo, esa felicidad, amén. Es su presencia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Él, a pesar de todo, cumple sus promesas, amén. Él, a pesar de que nosotros nos desviamos, nuestra mentalidad está en otros proyectos. Jóvenes, quiero decirles que Dios tiene un propósito para ustedes. Quiero decirles que a pesar de que sí tenemos que superarnos en esta vida, ser mejores, servir al prójimo, amar al prójimo,
Y yo les quiero decir, prepárense, sí, prepárense en este mundo para servir a Dios. Dios los va a usar. Pero también quiero decirles, preparen su corazón, preparen eso que va más allá de lo externo, eso que va más allá de la realidad, amén, que es nuestra alma, nuestro espíritu. No hay nada que pueda llenar ese espíritu, esa alma, ese vacío en nuestro corazón, sino solamente la presencia de Dios, amén. Muchas veces hemos experimentado que queremos hacer deporte, sí, es bueno el deporte, queremos enfocarnos en cantar a nuestra esposa, damas al esposo, en querer jóvenes tal vez en cortejar a su novia, a su novio, y sí, de cierta manera uno se siente satisfecho, pero finalmente pasa eso y sigue ese vacío en nuestro corazón. Es porque solamente Dios, el Espíritu de Dios llena ese vacío, amén. Si hemos caminado tal vez con problemas, si hemos caminado tal vez con desesperación o aún en escasez, es porque necesitamos la presencia de Dios, amén. Y yo puedo asegurarles que aún teniendo todas las riquezas del mundo, aún teniendo en abundancia, va a seguir ese vacío. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede llenar ese vacío, amén. Dios nos diseñó para llenar ese vacío, amén. Y es por eso que nosotros sentimos ese gozo al sentir la presencia de Dios, sentimos eso tan inexplicable, porque Dios nos está tocando, amén. Pero también quiero hablar también de la diferencia que hay sobre los hijos de Dios y los que solamente son creación de Dios, amén. También ahí debemos nosotros meditar. Veíamos en Oseas que dice medita. Tenemos nosotros que escudriñar y pensar, bueno, sí, ya fue anunciado que Jesús existe, que el Dios que venimos a sentir en este lugar es real, pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Dice la palabra de Dios que es necesario volver a nacer de nuevo, amén. Y nacer de nuevo es ser bautizado, amén. Decía el mismo Nicodemo, que él era experto en las escrituras. Le decía, Señor, sabemos que has venido de Dios. Sí, sabemos. ¿Quién sabe que Dios está aquí? Amén. ¿Quién sabe que Dios nos respalda? Amén. Viendo todos los testimonios, nada es casualidad. Todo es con un propósito. Amén. Y entonces dice este hombre, él tenía otra cosa en su mente, pero a Jesús no le importó su plática. Él siempre nos va a hablar, nos va a llevar a lo que realmente necesitamos. Dice, es necesario que vuelvas a nacer. Y hay veces que no entendemos. Usted ha leído cosas que no ha entendido, amén. Pero Dios le dice, es necesario que nazcas. Dice ese hombre, no se quedó con la duda, ¿cómo voy a nuevamente regresar al vientre de mi madre y volver a nacer? Dice, no, es necesario que vuelvas a nacer. Y el nacer de nuevo es ser bautizado en agua, ser bautizado en el Espíritu, amén. Entonces yo no sé si usted quiera ser realmente un hijo de Dios o solamente quedarse como una creación. Medítelo. Dice la palabra, medítelo. Vamos a ir más adelante hacia esas citas bíblicas. Entonces llega el momento que Dios nos llama a su camino, a conocerle. Nosotros no conocíamos de Dios. Nosotros estábamos en una realidad que la vivíamos y creíamos que esa era la correcta, amén. De igual manera Moisés, cuando nació, ocurrió que estaba creciendo el pueblo de los hebreos en Egipto. Había muerto el rey, el faraón de aquel tiempo, que había dado hospedaje a José, amén. No sé si recuerden la historia de José. José fue un administrador de Egipto. Entonces el pueblo de Dios empieza a crecer, amén. El pueblo de Dios empieza a crecer. Estamos viendo, no sé, antes cuántos éramos, tal vez éramos 10, en Tepoztlán somos 12, 15, y el pueblo de Dios sigue creciendo, amén. Y el enemigo se va a levantar. El enemigo, el faraón vio que estaba creciendo, empezó a temer, amén. Cuando usted empieza a crecer en su vida espiritual, el enemigo teme, amén. Quiero decirle, el enemigo está temblando porque la gloria de Dios está descendiendo por medio de cada varón, de cada dama que se dispone a servirle. Gloria a Dios.
y puede experimentarlo. Yo le invito a que se deje usar, que deje sentir la presencia de Dios y Él va a moverse, amén. Va a temblar el faraón, gloria a Dios. Entonces empezó a hacer planes para poder exterminar eso que estaba creciendo de parte de Dios. Mandó a matar a todos aquellos niños hebreos, amén. Le dijo a las parteras, cada vez que nazca un varón, mátalo, amén. Estas parteras eran hebreas, amén. Hay ciencia, hay gente preparada en el pueblo de Dios, debe de haber, amén. No me imagino, tal vez si hubiera habido parteras egipcias, hubiera dicho, ¿sabes qué? Encárguense de matarlos, amén. Pero no, había gente preparada en aquel tiempo en el pueblo de Dios. Debe de haber jóvenes que se estén preparando, amén, para que podamos hacer esa diferencia, gloria a Dios. Yo soy varón, pero soy joven, gloria a Dios, y Dios todavía me permite seguir preparándome también académicamente, y por eso también digo, pues me estoy preparando académicamente, pero también me tengo que preparar para tu gloria, Señor, que sea lo principal, que sea lo primero en mi vida, amén. Entonces estas parteras tenían realmente temor de Dios, y ellas no lo hacían, amén. Hay veces que el enemigo dice, estabas mejor en aquel trabajo, amén. Estabas mejor tal vez sin venir a la iglesia, tenías más, amén. Pero dicen aquellas hebreas, pues tememos a Jehová, amén. Le dijeron al faraón, es que las mujeres del pueblo de Dios son más robustas, amén. ¿Cuántos creen que las mujeres de Dios son más fuertes? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces aún los egipcios reconocían eso está ahí, si quieren después lo pueden leer, yo se lo estoy resumiendo, se lo estoy explicando un poquito más, y el faraón dijo, pues sí, se la creyó, ¿no? Y el enemigo se la cree, que somos poderosos, que somos grandes en él, amén. Se la creyó, entonces empezó a nuevamente hacer otro plan. El enemigo no se va a quedar ahí, él va a seguir haciendo planes para desviarnos de ese propósito de Dios. Amén. Yo no sé qué propósito tenga en nuestras vidas, pero le puedo decir que el propósito que tiene Dios para nuestra vida es lo mejor para nosotros. Amén. Ahí vamos a encontrar esa paz, ese gozo, todo aquello que es una bendición, que no añade tristeza. Amén. Entonces igual empieza a decir de que todos los niños tenían que ser echados al río. Amén. Entonces hubo un niño que nació, un nuevo niño, amén, en ese momento. Entonces yo no sé, todo aquel que vaya a nacer de nuevo, va a nacer un nuevo niño, va a surgir una nueva criatura ahora en Cristo Jesús, amén. Ahora para en el reino de Dios se va a añadir una criatura más espiritual. Gloria a Dios. Yo no sé usted si en verdad quiera ser parte de esa familia. Yo lo animo a que nazca de nuevo, amén, que pueda experimentar esto espiritual que es real. Gloria a Dios. Y entonces la mamá, el papá vieron que se iba a perder este niño, pero tuvieron también una visión. Dijeron, vamos a poner el niño, ahí lo describe, todos lo conocemos como un canasto. Lo pone en un canasto, Dios mueve las cosas. La hija del faraón estaba cerca, ve a aquel pequeño y lo ve y vio que era algo bonito, una bendición, vio algo más ahí. Entonces lo recoge y busca a alguien una nodriza para cuidarlo, busca a alguien. Dios nos está poniendo a alguien quien nos guarde, un pastor, a un líder, amén, en el cual también podemos ir nosotros y poder confiar, que orar con ellos, amén. Ahí es donde nosotros ganamos esa victoria, ahí es donde nosotros nos liberamos, nos rescatamos, amén, en el nombre de Jesús, con la ayuda del Señor, amén. Pero tenemos que poner nuestra parte, amén. Entonces ese niño fue crecido. ¿Qué creen? Que fue crecido por su propia madre, amén. Pero él fue crecido con esa mentalidad, tal vez de egipcio, sí, tal vez esa mentalidad de que yo conocía el mundo. Yo creía que esa era la realidad. Yo creía que eso era lo mejor, amén. Tener tal vez una posesión mejor que mi familia, tal vez ser un médico, tal vez ser algo reconocido, amén. Pero
Dios vuelve a llamar, Dios vuelve a hablarnos a nuestra vida, amén. Y Él quiere que nos preparemos. Entonces empieza a surgir este amor hacia sus hermanos hebreos. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo que Moisés huye de Egipto. ¿Por qué? Porque vio que estaban maltratando, oprimiendo a uno de sus hermanos, de los hebreos, y él decidió pues hacer algo. Hizo algo que llevó a la muerte a aquel egipcio, amén. Entonces él pues dijo, bueno, ya derroté. ¿Qué hemos derrotado nosotros? Hemos derrotado ¿qué? El alcoholismo, hemos derrotado el adulterio, la fornicación, amén. Hemos derrotado algo al nosotros nacer de nuevo. Y entonces va a venir algo más que nos va a querer oprimir, algo más que nos va a volver a recordar lo que nosotros éramos. Y aún Moisés le recordaron sus propios hermanos, su propio pueblo hebreo. Vio a dos jóvenes que estaban discutiendo, que estaban peleando, y se da cuenta y le dice, no peleen entre hermanos. Dice, ¿qué? ¿O tú vas a hacer lo mismo que hiciste con aquel egipcio? O sea, a veces aún con nuestros propios queridos va a volver a haber un recuerdo de aquello que nosotros ya habíamos exterminado, amén, que nos cautivaba, un pecado. Entonces viene algo más profundo, algo más allá de lo que nosotros creíamos que estábamos bien, amén. A veces llega una comodidad en nuestros corazones de que creemos, estoy bien ante Dios, amén, conforme a lo que conocemos. Platicaba con una compañera que no es cristiana y ella decía, pero yo qué mal he hecho, yo soy buena, yo creo que soy buena. Entonces a veces creemos que estamos bien, creemos que estamos tranquilos, que no somos malos, amén. Pero dice la palabra de Dios que no hay ningún justo, amén. Dios es el que nos hace justos por medio de Él. Entonces lo necesitamos a Él para ser santos, para ir hasta a su presencia, amén. Entonces le empieza, sus mismos jóvenes hebreos empiezan a decirle, ¿nos vas a matar igual que hiciste con aquello? Entonces igual empieza a haber ahí un temor, amén. Moisés tuvo un temor que lo motivó a salirse de Egipto, él huyó, amén. Todos en cierta manera hemos tenido un temor a un cambio, hemos tenido un temor a tomar esa decisión, amén. Tal vez en decir, no, pues es que no me voy a bautizar porque pues, no estoy preparado, amén. Quiero decirle, nadie está preparado. Eso tenemos que hacer, prepararnos cada día. Si estuviéramos preparados, créanme que Dios ya nos hubiera llevado, amén. Dios ya nos hubiera llamado a cuentas. Gloria a Dios. Entonces es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que lo demás fluya. Amén. Y esto le causó problemas, el andar vagando, el andar tal vez sin tener un lugar de reposo, una casa. Amén. Todos nosotros tenemos un lugar, venimos bien bañados, bien vestidos, tenemos un lugar de reposo. Moisés empezó a andar en lugares sin reposo. Amén. Entonces aconteció que ve igual, él yo creo que le gustaba la justicia, porque ve a 7 jóvenes en un pozo sacando agua. Estas jóvenes eran hijas de un sacerdote, amén. ¿Qué puede significar eso? Pues que podemos ver también cualidades, amén. A pesar de nuestros pecados también hay cualidades en nuestras vidas, amén. Nosotros tenemos que siempre sacar adelante, defender esas cualidades. Amén. No sé si haya leído en Santiago los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza. Esas cualidades tenemos que sacarlas, defenderlas. Aún vino un pastor y las quería ahuyentar del pozo. Amén. Y estas jóvenes llegan a su padre nuevamente. Amén. Llegan a su padre y le pregunta por qué han venido tan temprano. Dice, es que un joven pues nos salvó nos ayudó con un pastor que nos quería ahuyentar de nosotros ir por agua. Amén. Hay momentos que nosotros vamos a querer sí bautizarnos, sí hacer lo bueno delante de Dios, pero va a haber alguien
Va a haber alguien, hay un enemigo. Eso tenemos siempre que reconocer, que hay un enemigo, pero también tenemos que reconocer que hay alguien más poderoso en nosotros, amén, que pelea la batalla por nosotros. Usted puede acabarse todas sus fuerzas, puede acabarse todos los recursos queriendo combatir o queriendo remediar lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas, amén. Pero quiero decirle que ni con todas nuestras fuerzas, ni con todo nuestro recurso vamos a ser victoriosos, sino con su presencia solamente, amén. De cierta manera Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué podemos ver ahí en esa palabra de esforzarse? Que es dar todo lo que ya tienes y aún dar más allá de esas fuerzas que ya se acabaron, y sé valiente, amén. Ahí es donde a veces vendrá la duda, el miedo o el qué irá a pasar, pero no, esfuérzate, sí, y sé valiente, no temas, amén. A veces hay temor, amén, aún en la iglesia, hay temor de esas plagas, amén. En aquel tiempo cuando fue liberado el pueblo de Israel, surgieron plagas, en sí surgió muerte, amén. Tenemos miedo de cierta manera, pero quiero decirle que ese miedo viene de la carne, mas no viene del Espíritu de Dios, amén. Por eso es necesario llenarnos del Espíritu de Dios. Y es una oportunidad porque Dios está aquí, amén. Él ha dicho que si le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar, amén. Así como los padres sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, pero también tenemos que hacer lo que nos corresponde, amén. Tenemos nosotros que dar ese paso de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, amén. Tal vez podemos dar ese paso sin fe, y es cuando nosotros empezamos a experimentar que Dios se ha apartado de nosotros, y en realidad Él no se ha apartado, sino que es nuestra fe la que nos distancia de ese pequeño espacio entre su presencia y nuestro corazón, amén. Entonces Moisés salió de Egipto, de igual manera nosotros tenemos que salir de Egipto. El Egipto es el mundo ahora espiritual, amén. En el mundo, en Egipto hay cautividad, amén. Hay opresión. A veces nos acostumbramos, amén. A veces creemos que es algo bonito, amén. ¿Cuántos creen que el pecado es rico? Nadie, ¿verdad? Pues lo hemos experimentado, amén. Tal vez el comer de más es rico, amén. El decir una mentira es rico a la carne. ¿Por qué? Porque satisface tal vez nuestro orgullo, nuestro ego. Pero quiero decirle que tenemos nosotros que batallar con esas luchas espirituales, amén. Yo experimentaba en un ayuno y decía, bueno, era el ayuno que también podemos enfocarlo a una dieta, amén. Yo lo vi como ayuno y tuve un crecimiento ahí espiritual. Me di cuenta cómo pasaron 10 días, 15, y llegué a pensar y decir, sí, es una dieta, o sea, no es algo espiritual. Entonces me metí con Dios. Dios, quiero que de esto tú saques algo espiritual. Y cada vez que yo tomo mucho café en mi trabajo, cuando veía el café decía, pues ya que se acabe esta dieta, ¿no? Este ayuno. Pero no, había una fuerza de voluntad que decía, pero quiero agradar a Dios. En verdad estoy sometiendo mi carne, amén. Por eso le digo, el pecado a la carne le es grato, amén. El pecado a la carne es rico, a la carne, amén. Pero trae consecuencias, gloria a Dios. El enemigo nos ha disfrazado, nos ha pintado que en Egipto estábamos mejor. Teníamos tal vez 2, 3 trabajos, mejor ingreso, doble ingreso, amén. O tal vez nos gozábamos más en algún baile, en alguna fiesta. Amén. A veces estamos aquí, no queremos pues, dar un brinquito para Dios, una danzadita. Pero en el mundo, en Egipto, ¿cómo era? Adoraban las imágenes, adoraban al faraón, amén. Bailaban, cantaban. A mí no me gustaba bailar, gracias a Dios, amén. Pero ahora digo, pues ahora lo voy a hacer, pero para la gloria de Dios. Y entonces yo creo que hoy es el tiempo de salir de Egipto, el tiempo de salir de ese mundo que nos cautivaba.
En nuestra mente, en nuestro corazón tal vez haya algo de Egipto, amén. Medítelo, ¿qué puede haber de Egipto? Escudriñe su corazón. Tal vez estoy pensando en cosas que eran del mundo y que están en contra de Dios. ¿Cómo qué? Como no ir a la iglesia, preferir trabajar, por ejemplo, o no asistir entre semana y ir con los amigos. No sé, hay algo aún de Egipto en nuestras vidas. Hay algo aún del mundo. Es necesario que Dios consuma todo eso. Amén. No sé si lo está entendiendo en esta hora. Amén. Tal vez experimentemos carencias. Tal vez experimentemos soledad. Las amistades, hablamos en los grupos pequeños, que cambia el oikos, cambia nuestro medio ambiente en donde nos relacionamos, amén. Y eso puede producir soledad, puede producir físicamente hablando, amén. Porque en el Señor lo tenemos todo, amén. Gloria a Dios, como no sé si recuerde las predicaciones anteriores, en Dios lo tenemos todo, en Dios estamos completos, amén. Y a pesar de que sí teníamos más cosas, el mismo pueblo de Israel, al caminar en el desierto, Dios nos va a llevar en un desierto, amén. Y es en ese desierto donde estamos batallando, sí, estamos teniendo luchas, estamos teniendo aún con nuestra familia cosas que se oponen, amén. Ese es el desierto en el cual estamos pasando de salir de Egipto, de salir del mundo, hacia salir a esa tierra prometida que todos tenemos, amén, ese propósito de llegar a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, amén. Aleluya. A veces nosotros no podemos avanzar porque no conocemos más, amén. Tenemos que conocer más de Dios, tenemos que empaparnos más de Dios, tenemos nosotros que tener ese interés de amarle más, amén. Y cuando Dios nos empieza a enamorar, empieza a surgir esa obediencia. Aún a los pequeños les enseñábamos, nosotros vamos a obedecer porque amamos a nuestros padres. De igual manera vamos a obedecer porque amamos a nuestro Dios, amén. Y si usted no obedece es porque en verdad no se ha enamorado de Dios. Entonces le invito a que se enamore más de Dios, le conozca más de Dios, lea su palabra, ayune, ore. Amén, esas son nuestros alimentos espirituales. Créame que si usted empieza a experimentar eso de más en más en más, tenemos todos un nivel de oración, un nivel de espiritualidad, amén. Pero si usted empieza a crecer, a avanzar más, va a ver la gloria de Dios. Dice la palabra que si creyeres verás la gloria de Dios. Y no es gloria del mundo, no es gloria del pasado, sino es una gloria diferente. Es una gloria que sobrepasa todo entendimiento. Cosas que ojo no vio aún. Cosas que nadie ha hablado aún, amén. A veces se nos hace de una forma difícil explicar lo que nos está pasando cuando buscamos a Dios. Entonces Moisés estando fuera de Egipto, siendo liberado aún, él no se daba aún cuenta, él pensaba que estaba huyendo, tal vez pensamos que estamos huyendo de cosas que nos oprimen, de una opresión, tal vez estamos pensando cuando salimos del mundo que estábamos huyendo de una tradición, de una religión o de algo que estábamos ahí. No, sino Dios ya nos estaba preparando, amén. Dios está preparando a Moisés, Dios está preparando a ese varón, a esa dama, a ese joven, para que pueda algún día regresar a combatir, amén. Entonces surge de que, de cierta manera, el faraón dijo, pues, huyó, él hizo algo malo. Surge de que muere este personaje y Dios le habla a Moisés. Ha muerto los que te perseguían, amén. Y es necesario volver a regresar, no a regresar a vivir, sino regresar a liberar todo aquello que habíamos estado en opresión, amén. Dios tiene que escudriñar nuestro corazón. Hay veces que no sabemos en qué estamos cautivados.
Por esa razón a veces no podemos avanzar más allá del propósito de Dios, porque hay algo todavía que está en nuestro corazón. Tal vez el pedir perdón, tal vez en sanar esa herida que fuimos lastimados cuando estábamos en el mundo, aún por nuestros padres que no tuvieron cuidado de nosotros, amén. Todo eso formó un carácter en el cual somos ahora nosotros. Entonces es necesario regresar ahí a esa área y confrontar, decirle al Señor, escudriña mi corazón, Señor. A veces se nos habla de eso, que hemos sido lastimados y queremos evadirlo, no queremos confrontar, amén. Pero quiero decirle que en el confrontar está la bendición, en el confrontar está la sanidad, amén. Y Dios nuevamente llama a Moisés, dice, ahora te voy a usar para liberar. Dios te está diciendo, ahora voy a liberarte de todo aquello que te oprime, más en estos tiempos. Y es un resultado, ese temor hacia las cosas del mundo. Ha habido temor aún en los hijos de Dios, en este virus, amén. Es una plaga, ha habido temor, pero todo aquel que está en el Señor sabe que está el peligro, amén, pero sabe que Dios nos ayudará para bien, amén. Aunque nos quiera llegar eso, sabemos que estamos seguros en Dios, amén. Entonces cuando empieza ese temor, tenemos nosotros que tener cuidado. Nosotros tenemos que entender que algo está pasando, amén. Porque en el Señor dice, no temas ni desmayes, le dice a Josué. Él nos habla que no temamos, amén. Y nuestra carne por naturaleza tiene temor a dejar ciertas cosas, a ese cambio, al qué dirán. Gloria a Dios. Más adelante dice, y Jehová había escuchado el clamor de su pueblo. ¿Qué había escuchado? El clamor. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que Dios nos escuche cuando creemos que no nos escuche? Clamar. Clamar, esa es una cosa clave para que nosotros podamos ser escuchados por Dios a veces. Clamar, Dios nos escucha, pero para conmover el corazón de Dios tenemos que clamar. Y Él empieza a usar algo, también de una manera a enviar algo para que haya libertad. Él no solamente quiere liberar a Moisés, quiere liberarnos de todas esas opresiones, quiere liberar a todo su pueblo, amén. Y Dios entonces nos está llamando. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? ¿Recuerda? Por medio de una zarza que ardía, amén. Era un fuego. Entonces nosotros somos llamados. ¿Cómo vamos a ser ahora llamados para que surja un efecto? Tenemos que entrar ese fuego de Dios, ese Espíritu Santo que nos motiva a ir, amén. Porque si Dios lo hubiera llamado a lo mejor por medio de su hermano Aarón, ¿no? Pues no hubiera creído, sino que fue llamado por medio del fuego, por medio de esa zarza ardiendo que no se consumía, amén. Entonces aquí está el fuego de Dios, está el Espíritu de Dios, amén, para darnos poder, amén, sobre todo aquello que se mueve contra nosotros. Gloria a Dios. La zarza se puede decir que era Dios. La zarza no era Dios, sino que Dios usó la zarza para hablar a través de aquello, de ese fuego. De igual manera ahora Dios nos va a ir guiando por medio de su Espíritu Santo. Aún decía la hermana, me voy a volver a bautizar. Y es bíblico, amén. Por ejemplo, andaban los discípulos predicando y ellos primeramente preguntaban, ¿en quién fuisteis bautizados? Pues en el arrepentimiento de Juan, en lo que él enseñaba. Pues ahora levántate y bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Somos bautizados para el arrepentimiento, pero también necesitamos ser bautizados para el perdón de los pecados. Y hay otro bautizo más. No queda ahí todo. Sigue el bautismo del Espíritu Santo, el nacer, el poder aprender a caminar y a dar esos frutos, amén. Hay veces que decimos, bueno, ¿y por qué no tengo paciencia? Pues porque en verdad no están surgiendo esos frutos, amén.
Entonces necesitamos llenarnos más. En cierta ocasión se caminaba con un vaso y ese vaso estaba lleno. Entonces había un movimiento brusco y ese vaso se derramaba de lo que ese vaso tenía. Amén. De esa misma forma, cuando nosotros somos movidos, ese espíritu que es nuestro espíritu se mueve y empieza a derramarse eso. ¿De qué se está derramando nuestro corazón? ¿De contienda? ¿De qué se está derramando? ¿De incredulidad? Que es contrario a fe. ¿De qué se está derramando? ¿De no tener obediencia? Entonces es necesario llenar nuevamente ese vaso ahora de las cosas de Dios. Amén. A eso se refiere, de que regresaremos nuevamente para identificar lo que está cautivado. Y Dios de cierta manera le dice, escuché el clamor. Dice, pero no te acerques, aún no te acerques. Debes de quitar el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Amén. Los pies representan nuestro andar, nuestro caminar. ¿Qué hemos pisado? ¿En dónde hemos andado? Amén. Hemos andado tal vez en ciertos lugares o en ciertas prácticas que no va a ser posible llegar a la presencia de Dios hasta que realmente sean lavados esos pies. Amén. Eso que nos contamina todo nuestro ser. De cierta manera, Jesús lavó los pies de los discípulos. Y Él pudiera haberlos lavado todos, hubiera podido bañarlos, amén, bien bañaditos para que estuvieran limpios. Pero Él sabía que era necesario solamente lavar los pies. Hay una área que Dios necesita lavarnos, Dios necesita tratar con eso y liberarnos, amén. Y tendremos la victoria, gloria a Dios. Y no podemos entrar a esa presencia sin haber lavado nuestros pies, sin haber sido limpios, amén. Dios ha descendido a liberarnos de la mano de la cautividad del pecado. Y Él quiere que seamos libres. Dios quiere que tengamos esa redención. Si Él no quisiera, no hubiera manifestadose en carne para pagar ese precio, amén. Ahora nosotros éramos cautivos, sí, pero pagó alguien un precio por nosotros para poder ser libres. Y ese precio fue pagado por sangre, gloria a Dios, para que nosotros tengamos esa libertad, esa vida eterna. Dice que en el lugar prometido, después cuando empezaron a salir, fluía leche y miel. ¿A quién le gusta la leche o la miel? No habla de esa leche, no se preocupe, ni de esa miel, sino se refiere a que era una tierra fértil, que daba frutos. ¿Cuántos frutos estamos dando? Amén. En nuestra escuela, en nuestro trabajo, amén. En la calle, con los que nos conocen, amén. ¿Qué frutos estamos dando? Entonces necesitamos llevar esa leche y miel. Gloria a Dios. Y llenarnos de ese Espíritu de Dios, que naturalmente van a fluir esos frutos. Gloria a Dios. Quiero que lo leamos para que lo comprendamos más. Gálatas 5:22. Gloria a Dios. Hoy es un día especial, amén. A veces tomamos más tiempo. Yo a veces practicaba hasta 5 horas box, deporte y quería más, amén. Y ahora yo quiero más de su palabra, yo quiero más de Él, amén. La carne se cansa, la carne ya no quiere escuchar, pero es necesario que escuchemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces medite, ¿en verdad estoy dando esos frutos? Quiere decir que aún no he llegado a donde fluye leche y miel, amén. Dios quiere que seamos salvos y aún que nosotros podamos llevar esa salvación por medio de Él a nuestros familiares, amén. Vamos a regresarnos nuevamente a Éxodo 4.
Éxodo 4. Desde el 1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. ¿Qué es esto que tienes en tu mano para poder ser liberado? Una vara. ¿Qué es una vara? Es en la cual se aplica corrección. La vara sirve para castigar. ¿Qué vamos a castigar? La carne, amén. ¿Qué vamos a castigar? Eso que nos aparta de Dios. Él cambió la vida. La vara cambia la vida. La vara dará testimonio, amén. ¿Por qué? Porque hay un cambio por medio de la corrección de Dios aún. Y hará señales, amén. Esa vara dará señales. Y recuerda qué es lo que llegó haciendo la vara. Llegó manifestando el poder de Dios, amén. Gloria a Dios. Y esto es lo que pude sacar de esta historia de Moisés cuando empieza a sacar al pueblo de Dios de Egipto. Pero quiero que regresemos a Ageo. Amén. En nuestra cita que comenzamos a leer. 1:5 leímos: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y hay algo que tal vez usted se ha estado preguntando. En el 6 dice: sembrad mucho y recogéis poco. Trabajo mucho y gano poco. Coméis y no os saciáis. Gloria a Dios. Bebéis y no quedáis satisfecho. Aleluya. Os vestí y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Trabajo y no me alcanza. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a meditar? En esta hora, quiero ponerle título a esta enseñanza, a esta palabra de Dios. Quería ponerle edificando un altar para Dios. Amén. Pero quiero complementarlo y ponerle destruyendo y levantando un altar para Dios. Amén. Dice: subid al monte y traed madera. Amén. La madera representa en un árbol lo que lo cubre, la corteza. ¿Qué es lo que cubre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra carne? Amén. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Amén. ¿Cómo va a surgir esto? Tenemos nosotros en nuestros hogares que hacer un altar de oración. Nosotros tenemos que clamar, amén. Para que dice: y pondré en ella mi voluntad. En ese altar que nosotros vamos a edificar. Pero ¿qué tuvimos que hacer antes? Destruir cosas. Tuvimos que lavar nuestros pies. Tuvimos que purificarnos, amén. ¿Y cómo son perdonados los pecados? Pidiendo perdón a Dios, bautizarnos, los que no se han bautizado, y así edificar un altar. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en la casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Dice: fíate en el Señor con todo tu corazón, apártate de tus malos caminos, no te apoyes en tu propia prudencia, y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿En qué nos hemos desviado? Amén. Es necesario edificar un altar. ¿Cuánto tiempo escuchamos la palabra de Dios? ¿1 hora, 1 hora y media? Nuestro cuerpo ya está afligido, amén. Ya está cansado. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos dispuesto a orar y 10 minutos ya estamos queriendo dormir, ya estamos bostezando? Amén. Yo experimentábamos en estos días cuando
nuestro espíritu se goza, cuando nuestro espíritu tiene hambre de Dios, empieza a fluir la oración. Pasa una hora y dice, ya va mucho tiempo, pero no quiero alejarme de la presencia de Dios. 1 hora y media, 1 de la madrugada, sabiendo que vamos a ir a trabajar, gloria a Dios. Pero al otro día estamos con nuevas fuerzas, amén. Ahora estamos en el espíritu, alimentando ese espíritu. Entonces es necesario que cada uno de nosotros destruya, limpie, se purifique en el Señor y edifique un altar hacia Dios, el cual nos va a llevar a esa libertad, a cual nos va a llevar a todo lo contrario de esto, de que a veces trabajamos y no alcanza. Va a ser diferente, va a experimentar algo diferente. Por eso hacía mención Dios en esto, para que nosotros experimentemos eso diferente. Y dice, y al final, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo invito a que se ponga de pie, amén. Que meditemos qué es lo que está ocurriendo, amén, en mi vida. Me gustaría que quitáramos las sillas de enfrente. Gloria a Dios. Y que vengamos, que traigamos esa madera, esa carne a su presencia. Suban ese monte. Amén. No importa que lo veamos difícil. No importa que nos dé pena venir ante el Señor. Amén. Necesitamos realmente ser hijos de Dios. Necesitamos realmente nacer de nuevo. Gloria a Dios, porque si Dios nos encuentra sin ese nacimiento, en vano sería todo lo que hacemos. Gloria a Dios. Tenemos que dejar que Dios haga lo que a Él le corresponde.